Nos estamos adentrando en el último de los videos sobre Parménides y esta vez quiero hacer un resumen para aquel que quiera después introducirse en su estudio un poco más detallado. Para Parménides, como para todos los filósofos, la filosofía es una cuestión de perspectiva. En otras palabras, según cómo se mire la realidad, se va a filosofar, de una o de otra manera. Y Parménides se coloca en una perspectiva diferente a la de los filósofos anteriores. Y de hecho quizás cuando él está hablando de las opiniones de los mortales esté hablando de esos otros filósofos, aunque no los esté mencionando necesariamente por nombre. Pero la manera como describe y cómo escribe las opiniones hace que sea probable que se refiera a ellos. Para Parménides, los filósofos anteriores filosofaron a la búsqueda de los principios de las cosas, de los elementos de las cosas. Pienso, por ejemplo, en Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Los primeros que filosofaron encontraron o encontraban la realidad y la explicaban. ¿Cómo lo hacían? Bueno, cada uno lo explicaba a su manera, ya sea por un principio que se desarrolla, por un elemento que se ajusta o se pelea. Estos filósofos anteriores lo que hacían era tomar una fotografía de la realidad y después analizaban la foto. Intentan de alguna forma explicarse cuáles son los constituyentes de las cosas, los elementos de las cosas, o si se quiere usar una palabra un poco más altisonante, pedante, la esencia de las cosas. Ellos querían saber cuál es la esencia de las cosas. ¿Qué son las cosas? Y Parménides, a diferencia del resto, se va a plantear una pregunta completamente diferente. ¿Por qué? Porque mira la realidad desde otra perspectiva, desde una perspectiva completamente distinta. Usemos un poco la imaginación. Esto no está en el poema, así que perdón Parménides por poner palabras en tu boca que no dijiste, pero juro que es en términos didácticos. Imaginémonos un diálogo entre Parménides y los filósofos anteriores. Delante de Parménides está Anaxágoras, Anaximandro y Tales de Mileto, nada más y nada menos. Parménides los agarra y les dice: ustedes toman la realidad y la explican, pero no se preguntaron por qué hay cosas. Ustedes suponen que las cosas existen, que la realidad existe y la describen. Pero acá la pregunta esencial es ¿por qué hay cosas? Porque podría no haberlas. Podría no haber nada, pero hay realidades y hay gente y hay cosas. Podría no haber, sí, es cierto, pero las hay. La realidad existe. La realidad está ahí. Hay realidad. Esta es la pregunta que debe responder la filosofía. Y una vez que nos explicamos por qué hay realidad, recién ahí y después de eso podemos describirla y explicar las esencias. Es decir, que la filosofía de Parménides es un análisis de la frase hay cosas. Y hago el énfasis sobre la palabra hay. ¿Qué quiere decir que hay cosas? Bueno, toda la filosofía de Parménides va a exprimir esta frase como quien agarra un limón, una naranja, para sacarle todo el jugo. Primero, la pregunta fundamental es qué quiere decir cosas y después es qué quiere decir hay. Porque las cosas existen, las cosas están ahí. Y en griego, lo cierto es que hay
estar y ser es un solo verbo, es el verbo ser, el verbo einai. Y el verbo einai puede traducirse por ser en un sentido de identidad, puede ser traducido con el verbo estar, o puede ser traducido con un sentido existencial. Parménides va a ir un paso más atrás de las respuestas anteriores, de esos primeros filósofos. Y por eso mismo su filosofía no fue fácil de comprender en la antigüedad. Me estoy acordando, Platón, por ejemplo, en el Teeteto, cuando habla de Parménides, utiliza dos adjetivos. Dice venerable y terrible. O sea, imagínense, ¿no? Para Platón, Parménides es un genio, un capo. Pero después va a decir en el Teeteto, temo que no comprendemos lo que dice. Platón no entiende lo que dijo. Claro está que no le impide para nada criticarlo después. Pero no lo entiende. O no lo entiende del todo. Porque su filosofía no es una filosofía fácil. Como bien mencioné antes, toda la filosofía de Parménides va a ser una analítica de esta frase hay cosas. Esta frase consta, y acá es importante poner todas las pilas, todo el pensamiento, de sujeto y un verbo. Cosas es el sujeto y hay es el verbo. Pero también podríamos decir que las cosas existen, que las cosas están presentes, que la realidad existe. Y sobre esta idea se basará la filosofía de Parménides, sobre la idea de que la realidad existe, sobre que hay ser. De hecho, la frase en griego es tautológica. En griego la frase literalmente dice taonta einai. Las cosas es un término genérico en español, pero en griego no existe una palabra para las cosas, se debe construir como con el participio del verbo ser, es decir, taonta, que literalmente significa lo que es. Quiero que reparemos, esto es una cuestión morfológica, en el hecho de que los participios, tanto en griego como en español, comparten un formante, ¿sí? Que le vamos a llamar formante nt para simplificar, o en griego formante nutau. Por ejemplo, el participio de cantar es cantante. Noten la N y la T, ¿no? Cantante. El participio de caminar es caminante. Estos participios son adjetivos verbales. Sin embargo, como todo adjetivo, puede ser sustantivado. Con lo cual yo puedo decir el cantante, o bien puedo decir, usando una perífrasis, el que canta. En griego el participio se construye igual, como decíamos recién, con el formante nt. Por eso cuando hablo del participio del verbo ser, voy a decir taonta, noten el formante nt, y esto va a implicar que podemos verter taonta con el participio del verbo ser en español, recordando el formante nutau, y esto nos lleva a traducirlo como los entes. Taonta, los entes. Pero también lo podemos traducir como una construcción sustantiva. Los entes o las cosas que son. Ahora bien, esta frase, taonta einai, dije recién, es tautológica. ¿Qué es una tautología? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la idea lleva en sí misma su propia definición. Por ejemplo, la palabra triángulo es tautológica, porque el nombre se define a sí mismo. Si nos quedamos con la significación literal de taonta, es decir, las cosas que son, podemos comprender mejor la tautología. Ahora bien, einai es el verbo ser, el cual tiene carácter existencial, dijimos, y debe ser traducido por hay o por existir. Ahora bien, pero como la construcción sintáctica en acusativo más infinitivo
permite que de alguna forma sea posible la traducción siguiente como lo que es, de forma tautológica. O lo podemos verter con carácter existencial y traducirlo por los entes existen, o por hay entes, o por hay cosas. Es muy interesante porque Emil Ben Biste dice que algo maravilloso de la estructura lingüística del griego, porque dice que predispone a que la noción de ser tuviese vocación filosófica. La lengua griega es filosófica. Néstor Luis Cordero va a afirmar solemnemente acerca de Parménides que hay cosas, ¿no? Y significa admitir que hay lo que está haciendo, o de una manera más genérica, que siendo se es. Siendo se es. Esa es la forma más linda, más bella de traducir Taonta Einai. En el video anterior habíamos dicho que este joven tiene que conocer el camino de la verdad, el corazón de la verdad. Y en griego, verdad se dice aletheia. Lethos significa ocultar, y la alfa privativa de la palabra aletheia le da este significado a la palabra de desocultar. ¿Por qué? Porque para el griego la verdad es aquello que no está oculto. Con lo cual, conocer el corazón de la verdad es quitarle el velo a la realidad. Es hacerle piedra libre a lo que hay, a la realidad. Es muy interesante que en las antípodas geográficas, en Asia Menor, un filósofo contemporáneo de Parménides, Heráclito de Éfeso, va a decir en su fragmento 123 que la physis, o sea, a la naturaleza, al ser, le gusta ocultarse. Pero de Heráclito te voy a hablar en los próximos videos.